Hola, ¿qué tal? Aquí contigo nuevamente tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En esta ocasión no quiero que vayas a la Biblia, sino que quiero que anotes los versículos que te voy a dar, que escuche las cosas que te voy a decir y luego la vuelvas a escuchar, entonces ya leyendo tú mismo con tranquilidad los versículos, porque lo que te voy a decir no es algo que lo vas a retener todo de un golpe, sino que necesitarás escucharlo, escudriñarlo y estudiarlo para comprobar que estas cosas están escritas y que son así. Amén. Así es que el primer versículo que quiero que anotes, quiero que vayas a Mateo y en el capítulo 24 que anotes el versículo 15. Luego quiero que vuelvas conmigo de donde iniciamos al libro de Daniel y anotes en el capítulo 9 los versículos desde el 24 al 27. Luego anota también los versículos que antes hablamos, que son Hechos 3:25 y Gálatas 3:16. Estos pasajes que vamos a estar leyendo en esta oportunidad, todos tienen que ver uno con el otro. Se recordará, estábamos hablando de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Dijo el apóstol Juan en su capítulo 17:3. La vida eterna es que conozcamos a Dios y a su Hijo a quien Él envió. Y para conocer a Dios tenemos que conocer las Escrituras, y para conocer las Escrituras tenemos que leerlas, pero no solamente leerla en un contexto espiritual, también tenemos que leerlo en un contexto histórico, porque si bien la palabra trae revelaciones espirituales en nuestras vidas para edificación de nuestro entero ser, también es una historia de la humanidad, cómo Dios en su amor infinito por nosotros elaboró un plan para introducirse en la humanidad y que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos adquirir la vida eterna. Fíjate bien, la vida eterna es conocer a Dios. Entonces Dios dice, me van a conocer para que obtengan la vida eterna. Y es a través de esta historia de la humanidad, donde inicia con la creación, un hombre creado por Dios y elaborado con sus propias manos, llamado Adán, que cayó en pecado. El pecado entró en toda la humanidad, pero Dios hace una promesa en Génesis 3:15. La simiente de la mujer va a herir la autoridad de la serpiente. Y es aquí donde se comienza a manifestar el amor de Dios. Conocer a Dios es conocer su amor, conocer la soberanía, reconocer su poder, su justicia, sus propósitos, sus planes, sus decisiones, su voluntad verdadera, entendiendo que muchas cosas que pasan en la tierra no son la voluntad de Dios, son el producto precisamente de habernos apartado de Él. Y esto es fácil de comprobar. Toda persona que está en maldad usualmente dice que no cree en Dios, sino que dice Dios no existe, pero realmente es una persona que ha decidido vivir sin una disciplina, la disciplina que Dios elaboró para la humanidad que creó para que fueran felices aquí en la tierra. Pero ¿qué hacen estas personas? Hacer mal constantemente. Pero Dios aún así hasta a estas personas le da una oportunidad. De hecho, cada uno de nosotros, criado por el mundo, si se puede decir, nacimos de un creador, pero somos criados en el mundo, y esta distorsión que hay en el mundo y el gobierno que hay en el mundo, el cual lo está parcialmente tomando Satanás ahora, porque vamos a hablar de la simiente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la simiente? Las cosas que ya se cumplieron, pero quiero que retornemos. Vamos a retornar. Vamos a leer Mateo 24:15. Y vamos a retornar todo y luego tú vas a unir todas las cosas. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Aquí vemos, el mismo Jesús está hablándole a sus discípulos, hablándole acerca de las cosas que acontecerán en el fin. Entonces, Jesús está diciendo que estas cosas se les revelaron a Daniel. Entonces volvamos a Daniel. ¿Cuándo a Daniel se le habla de esto? Bueno, se le habla
a Daniel de esto en Daniel 9, los versículos que te di, Daniel 9 del 24 al 27. Habla acerca de esto. Y voy a leer aquí esto y quiero que preste una atención muy especial, porque si bien en el tiempo de Daniel se les revelaron estas cosas, pero quedaron selladas, quedaron como un misterio. Este misterio, cuando el Cordero vino, el Cordero se halló digno más adelante. Esto es yendo atrás y adelante. No quiero que vayas a interrumpir tu mente, sino que te mantengas pendiente, porque te voy a decir cuando estoy adelante, cuando estoy atrás, pero tú tienes que coordinar todas las cosas en un orden. Entonces, más adelante, el Cordero fue hallado digno de destapar estos sellos. Amén. Pero vamos a volver a Daniel y luego vamos a ir atrás en un breve resumen para completar todo esto. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo la abominación desoladora de lo que se habló en el profeta Daniel? Jesús estaba hablando de lo que le fue revelado a Daniel aquí en su capítulo 9, versículos desde el 24, anota, hasta el 27. ¿Y qué es lo que dice? Dice, 70 semanas están determinadas por tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí te da un breve resumen y luego desde el 25 al 27 explica un poco de lo que trata este resumen de las 70 semanas. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí te está hablando de la abominación desoladora, del desolador. Te está hablando del que va a azotar, el que va a desolar. ¿Quién es que hace estas cosas? Satanás. Él es quien trae desolación a nuestras vidas, a nuestros corazones y a la tierra. Él es quien trae muerte, destrucción. Entonces, quiero que tome esto que acabamos de leer, porque lo vamos a unir al final. Jesús habló del final en Mateo 24 y también al discípulo Juan, unos 95 años después de Cristo, como cuenta la historia, más o menos. Te voy a estar dando fechas tal vez, pero nunca serán exactas. Siempre hay algunas variaciones porque no estuvimos ahí, sino que todas estas fechas se basan en lo que los historiadores escribieron y poniendo... juntando toda la información que hemos podido tener de los tiempos, se pueden dar estas fechas, pero nosotros que hablamos no estuvimos ahí. Por lo tanto, esa es la aproximación de lo que los estudiosos han aportado a nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos tener un entendimiento más amplio de esas cosas. Daniel no pudo entender lo que se le dijo. Y a Daniel se le dijo, Daniel, no te preocupes por entenderlo. Tú escribe que esto queda sellado. Pero qué bueno que llegó el tiempo, ¿verdad? Y a Juan se le enseña que encontró quién puede abrir el sello. Por eso es que el apóstol Pablo dice que por medio de Jesús se le permitió a los apóstoles conocer los misterios. Estos misterios que fueron sellados, pero que tú y yo hoy podemos ver. Con la ayuda del Espíritu Santo hay cosas que todavía no
podemos saber con exactitud. Hay otras que sí, pero qué bueno que seguimos en el camino, seguimos con el Señor. Y hay personas que son íntegras, que son honestas delante de Dios y en medio de sus imperfecciones luchan con ella cada día para obedecer y hacer lo mejor de ellos en la época que viven para darle una excelencia a Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer y enseñar para que nuestras generaciones, hasta que venga el Señor por segunda vez, puedan seguir dando esta excelencia. Esto es lo importante mientras tanto, que la iglesia, hasta que venga Cristo, pueda seguir haciendo un trabajo íntegro y con excelencia. Sí podemos, porque tenemos al Espíritu Santo que nos dirige y solamente tenemos que obedecer lo que Él manda y orar constantemente para no ser engañados, porque sabemos que pudiéramos ser engañados viviendo bajo este sistema, pero Jesús está intercediendo por nosotros, pero hay una parte que a nosotros nos toca y es mantenernos íntegros delante de Dios. Como Dios le dijo un día a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le estaba diciendo? Ve delante de mí, yo te voy a estar mirando, haz todas las cosas bien, que yo voy a estar pendiente de todo aquí. Ve delante de mí, quiere decir que el Señor iba atrás mirando los pasos de Abraham. El Señor está mirando tus pasos, está mirando mis pasos y tú puedes, yo puedo. Podemos estar unidos, podemos hacerlo, podemos darle lo mejor a Dios en este siglo XXI, lo que nos toca vivirlo y no se nos ha dicho la fecha, no la sabemos. Por lo tanto, tenemos que vivir cada día como si fuera el último, pero sembrando. No podemos dejar de sembrar, porque la fecha la conoce Dios solamente. Aunque veamos como todas las profecías se están cumpliendo, ya casi cumplidas, el tiempo está en las manos de Dios. La manera como Dios va a hacer las cosas está en su absoluto conocimiento. Así es que tú y yo vamos a disponer nuestro corazón, guiado por el Espíritu Santo, para servirle con excelencia. Amén. Así es que hablando de Daniel y estas cosas de la vida eterna, conocer a Dios, cómo vamos conociendo su amor, cómo se desarrolló desde un principio. Luego hubo una caída. Como te decía, Génesis 3:15 conecta. Dios crea a Adán. Adán peca. La generación de Adán viene contaminado por el pecado. Desde Adán hasta el día de hoy hemos ido degenerándonos más y más. Pero en esos días, por eso los hombres duraban más años de vida, porque la degeneración no era tan fuerte. Después de Noé es que las cosas comienzan a degenerar más y más. Pero fíjate, conecta esto. Génesis 3:15. Dios crea a Adán y a Eva. El hombre peca. Entra el pecado en la humanidad. Entra la consecuencia del pecado, la muerte. Luego se le da una promesa al hombre, porque aunque se dirigió a Satanás, la promesa era para nosotros. La simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Después de esto, tienen hijos. Como ya entró la muerte, la primera muerte que ocurre viene por homicidio, injusticia. Un hermano mata a otro, Caín mata a Abel. Pero Dios le da otra oportunidad al hombre dándole a un hijo llamado Set. A través de este Set pasan 10 generaciones. Nace un hombre llamado Noé. Conocemos la historia del diluvio. Este hombre Noé, después de que Dios destruye todo por causa del pecado, quedan 3 hijos de este hombre con sus esposas. Y de estos hijos Dios escoge a uno llamado Sem. De este Sem pasan 10 generaciones y nace un hombre llamado Abraham. A este hombre Abraham, en Génesis 12, del 1 al 3, se le da una promesa para que todas las naciones de la tierra sean benditos en su simiente. Fíjate que le habla a la mujer, a la serpiente, en los tiempos de Adán, en aquel tiempo, de una simiente. Vuelve y le habla a Abraham de esta simiente. Vuelve entonces y rectifica esta promesa, este pacto, esta muestra de amor y misericordia de Dios con el hijo Isaac. Luego viene y la muestra con el hijo Jacob. Este hijo Jacob tiene 12 hijos y vamos a mencionar solamente lo que finalmente quedaron como tribu, incluyendo los 2 hijos de José, ¿verdad? Y sacando al mismo José y a los que venían de la tribu de Leví. Entonces, vienen 12 generaciones. De esas 12 tribus, viene el 4º hijo llamado Judá. De esta generación de Judá nace un rey llamado David. A este rey David se le hace una promesa también acerca de un reinado eterno.
Fíjate cómo van pasando los periodos. Adán y Eva, Caín y Abel, Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, el cuarto hijo de Jacob, Judá. Recuerda que Dios le habló acerca de unos 400 años de esclavitud a Abraham. Dios le hizo saber lo que pasaría con su pueblo, cómo iba a ir creciendo. Recuerda la historia de José. Todos se fueron para Egipto. Luego murió José. Vino un faraón que no conocía. Lo hizo esclavo 400 años. Nace un hombre llamado Moisés. Lo hace salir como un libertador de la esclavitud. Luego pasan 40 años en el desierto. Al final de esta travesía, Moisés muere, pero unge a un hombre llamado Josué. Con Josué entran a la tierra prometida, porque también se le prometió una tierra a Abraham llamada Canaán, lo que hoy es el Israel actual. Entran a esta tierra prometida, comienzan a tener un gobierno de jueces, luego le piden a Dios, recuerda el profeta Samuel, en ese entonces le piden a Dios un gobierno de reyes. Viene el rey Saúl, rey que desobedece, y luego nace el rey David, el que fue ungido después de Saúl. Recuerda esto, entonces a este rey se le da una promesa. Te estoy hablando de la historia de la humanidad que Dios dio a conocer a través de un pueblo llamado Israel. Tienes que entender, cuando leas las escrituras tienes que tener algunas cosas en cuenta. ¿Cuáles son estas cosas? Dios le hizo una promesa particularmente a Israel, a un pueblo, a una nación. A través de esa promesa a ese pueblo, entonces hay una promesa para todas las naciones de la tierra. Hay cosas que tienen que cumplirse específicamente en este territorio geográfico llamado Israel, con este pueblo, con toda esta descendencia de Jacob, de las 12 tribus. Pero también esto se expande a todas las demás naciones, esta bendición. Y hay promesas para todas las naciones. Entonces, las promesas son tanto para un pueblo, una nación, como para todas las naciones de la tierra. Cada uno en la proporción que Dios la hizo. Para eso tenemos que leer la historia completamente. Solamente te la estoy resumiendo, pero no puedes ligar una cosa con la otra. Si bien hasta cierto punto se une todo, hasta otro punto hay cosas que tienen que cumplirse de manera individual, tanto en los judíos como entonces después en los gentiles. Porque estamos viviendo el tiempo de los gentiles y tú tienes que tener esto claro, porque de todo esto hablaba el profeta Daniel con lo que leímos. Estaba hablando del tiempo de su pueblo, y estaba hablando de otro tiempo, todo que se están cumpliendo ya, y cómo se desencadena la historia de la humanidad hasta llegar a la vida eterna. Pero en ese transcurso de llegar a la vida eterna vamos conociendo a Dios, porque conocer a Dios es la vida eterna. Entonces, luego que se le hace una promesa, volviendo al rey David luego que se le hace esta promesa al rey David, el rey David gobierna todo Israel. El rey David muere y deja a su hijo Salomón. El rey Salomón gobernó todo Israel por ese periodo. Pero luego que el rey Salomón muere, no vamos a contar los detalles ni las razones, pero sabemos que murió, y tan pronto muere, el reino de Israel se divide en dos: el reino del sur, el reino del norte. Las 12 tribus se dividieron en el reino del sur, que siendo la tribu de Benjamín y de Judá las que se unieron, y desde entonces llamada el reino de Judá, y el reino del norte siendo las otras 10 tribus restantes que se unieron, llamado el reino de Israel. Desde ahí el libro de los Reyes comienza a contar la historia hablando del reino de Judá y el reino de Israel, un mismo reino dividido en dos, los cuales finalmente se van al exilio. Fíjate que los profetas comenzaron a hablar de estas cosas. Hablemos lo que dijo el profeta Isaías en su capítulo 45, hablando de Ciro, algo que iba a pasar mucho después, en el tiempo de Daniel, ya Daniel anciano. Después tuvo el profeta Jeremías, que habló de los 70 años de los cuales se refería Daniel aquí, y luego estuvo en medio del exilio un poco mayor que Daniel. Daniel estaba joven, pero estuvo también el profeta Ezequiel, que habló de muchas cosas. Pero yéndonos a cuando pasaron 20 reinados de cada reino del norte y del sur, el reino de Israel fue al exilio primero, y el reino de Judá
más adelante, pero ambos se fueron al exilio y ya Jeremías había profetizado, Dios le había revelado estos 70 años, ya lo leímos antes, y también les reveló lo que pasaría después de los 70 años. Y sabiendo Daniel estas cosas, fíjate que Daniel vivió el periodo de la potencia mundial de Nabucodonosor, Babilonia. En este periodo que Daniel vivió en Babilonia, Daniel conocía las escrituras. Daniel sabía lo que Jeremías había escrito. Por lo tanto, cuando se cumplen los 70 años, Daniel dice, bueno, si ya está por cumplirse los 70 años, quiere decir que lo que el profeta Jeremías dijo va a acontecer. Por lo tanto, Daniel comienza a interceder por su pueblo, comienza a orar. Si tú lees el capítulo 9 completo, vas a ver que comienza Daniel orando por su pueblo Israel específicamente. A este punto, Daniel no está orando más que por el pueblo de Israel, por esta nación que fue exiliada por el rey Nabucodonosor a Babilonia y fueron dispersados. Ahí entonces entra cuando el reino cae y entra la potencia mundial medo-persa. Recuerda la historia de Darío, Ciro el Grande. Entonces aquí es donde entra lo que Daniel está hablando. A Daniel se le está revelando, a Daniel se le manda a decir con Gabriel las cosas que van a acontecer. Y el ángel Gabriel es que le informa acerca de estas 70 semanas y luego le da un detalle más o menos que es claro para nosotros hoy, pero que para Daniel no era claro para nada. Le habla de 70 semanas. 70 semanas que habla acerca de la muerte del Mesías. Ok, ¿qué van a pasar en estas 70 semanas en el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Van a terminar la prevaricación, el pecado, van a expiar la iniquidad del pueblo y van a traer la justicia eterna. Y se sella la visión y la profecía hasta que se unja el santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús, el mismo Mesías del cual se habla. Hay muchas interpretaciones, pero yo creo que para este punto, conociendo lo que conocemos del Nuevo Testamento, ya no debe quedar duda de que el Mesías, el cual se le dio muerte, fue Jesús. Ya no deben haber más especulaciones de cuál fue o cuál no fue, si fue otro. Óyeme, el único que puede traer la justicia perdurable es Jesús. Eso está determinado. Por lo tanto, cuando Él está hablando en el versículo 24 de que va a traer la justicia perdurable, no puede estar hablando de otro que no sea más que Jesús. Porque la simiente en la cual se cumple la promesa de Génesis 3:15 de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, es Jesús. Y está declarado aquí en el Nuevo Testamento. Si tú lees, después de haber leído lo que Jesús mismo estuvo hablando acerca del tiempo de los fines en Mateo, si tú lees en Hechos, si tú vas a Hechos, lo que te decía ahorita, 3:25, y tú lees, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Pero me gusta también leer Gálatas. ¿Por qué? Porque Gálatas especifica claramente de qué simiente se está hablando. Gálatas 3:16 dice claramente, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto no hay que añadirle nada. La simiente y de lo que estaba hablando el profeta Daniel está claro para nosotros el día de hoy, porque Jesús se le dio el poder de destapar los sellos, de traer los misterios revelados a nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y está claro que estas 70 semanas se dividieron en la misma forma que Dios le dijo a Daniel, pero se manifestaron de esta misma forma, en pocas palabras, pero en tiempos grandes. ¿Y cómo fueron estos tiempos? Él dice, primeramente, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, habrá 7 semanas. O sea, la orden para edificar fue dada
en el tiempo de Darío. Recuerda la historia de Esdras y de Nehemías. No voy a entrar en detalle, pero recuerda que ellos regresaron a reconstruir, Nehemías los muros y Esdras el templo. Ellos fueron, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sí, ellos pasaron tiempos angustiosos. Si tú lees la historia de Nehemías, vas a ver lo que estuvo pasando en esos tiempos. Si tú lees la historia de Esther, vas a ver lo que el pueblo judío estuvo viviendo en los diferentes sitios donde fueron dispersados. Todas estas cosas pasaron en tiempos angustiosos. Dice que después de esa pasan las 7 semanas, que son 49 años. Los cálculos dieron exacto 49 años. Luego vienen las otras 60, son 70, suma. Estas 70 se dividen en 3. Esto tiene que quedarte claro. Primero 7, que son 49 años, luego 62, que son 434 años, y luego el último, los 7 últimos años. Pero estos últimos 7 años, vamos a hablar de ellos más adelante, porque quiero que te concentres en las primeras 69. Hablando de los primeros 7 y luego los 62, porque dice que hasta desde la salida de la orden. ¿Quién dio esta orden? Estos reyes medo-persas de ese entonces dieron la orden para edificar Jerusalén. Dice, hasta el Mesías. Cuando habla hasta el Mesías, está hablando de la primera vez que Cristo viene. Entonces, ponte esto en tu mente. La orden salió cuando Medo-Persa era la potencia mundial después de Babilonia. Todas estas cosas se hicieron en tiempos angustiosos. Los datos son exactos de estas 62 semanas. Desde ese tiempo hasta que Jesús murió, dice que después se le quitaría la vida. Desde este tiempo hasta Jesús pasaron exactamente estos años. 49 más 434. Pero ¿qué pasa? El último año hay un intervalo. Entre esas 62 semanas que cuenta Daniel y la última semana hay un intervalo. Y es el intervalo donde entra la promesa para las naciones a los que se le llaman los gentiles, las demás naciones que no son el pueblo de Israel. Ahora bien, conecta todo esto. Tú lo lees más adelante y trata de pedirle al Espíritu Santo que te dé el entendimiento. Sale la orden para edificar Jerusalén. Pasan 49, los primeros 49 años hasta el Mesías príncipe. Y estas 62 semanas dice que se vuelven a edificar las plazas. ¿Recuerda los tiempos de los macabeos? Si no lo sabes, puedes ir a cualquier Biblia que tenga los libros deuterocanónicos, aquellos que le llaman también apócrifos algunos, pero aún así sigue siendo la historia del pueblo de Israel. Los macabeos, esta gente que también en tiempos de esta misma angustia estuvieron trabajando en el templo, estuvieron tratando de edificar la adoración a Jehová. Todo esto son tiempos angustiosos hasta que viene el Mesías a través de una virgen. Todo esto fue profetizado, de esto hablaremos con detalle más adelante, pero nace el Mesías de una virgen, como fue profetizado. Él nace, vive, ejerce su ministerio haciendo la voluntad de Dios y luego se le quita la vida. No se le quita porque él fuera culpable de nada, sino que todo era parte del propósito y del plan de Dios desde Génesis 3:15, Génesis 12, lo de Abraham, lo de Isaac, lo de Jacob, lo de David, hasta llegar a este tiempo de Daniel. Pasa la potencia mundial de Babilonia, pasa la potencia mundial de Medo-Persa, luego viene la potencia mundial de Grecia, en este periodo, el tiempo helenístico, y luego viene la potencia mundial de Roma. Desde ese tiempo de Ciro hasta la potencia mundial de Roma son estas 7 y 62 semanas, o sea, son las primeras 69 semanas. Se le quita la vida al Mesías, pero todos sabemos que resucitó, que fue al cielo y que vendrá por segunda vez. Pero en medio de esta venida segunda, es como ahora lo que estamos viviendo es el intervalo de su primera llegada y de su segunda llegada. La primera vino como un rey sufriente, la segunda vendrá como un rey revestido de gloria, poder y majestad para gobernar todas las naciones de la tierra. Pero en el 27 aquí se habla de la otra semana. Y es la semana que vendrá más adelante. Todo lo otro hasta las 62 semanas ya se cumplió. Hasta el Mesías todo ha sido cumplido. Lo que no se ha cumplido es la última semana. Pero esta última semana habla de los tiempos del fin. Por eso te leí Mateo 24.
Porque Jesús está hablando del fin y a Daniel se le habló del fin, pero no se le dio el entendimiento de las cosas. Pero ya Jesús viene en Apocalipsis, destapa los sellos y el pueblo de la iglesia comienza a entender de lo que trata lo que se le dijo al profeta Daniel. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Estamos viviendo el intervalo entre las 62 semanas y la última semana. Quiero que te quedes con esto, porque más adelante vamos a hablar cómo culmina todo, la historia de la humanidad para entrar a una vida eterna en Jesús. Que Dios te bendiga, tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez.